Quiero que me puedas acompañar hoy y que podamos tomar un tiempo para estudiar la palabra en esta mañana. Y voy a leer un pasaje, quiero iniciar con un pasaje que probablemente muchos conocen, que está en Romanos 8:28. Entonces te voy a pedir que me puedas acompañar aquí, Romanos 8:28. Y si traes tu Biblia, a ver, levante su mano, ¿quién trae su Biblia física? A ver, que es algunos cuantos, ¿verdad? Y igual si puedes leerlo en tu celular o puedes leerlo en pantalla, pero quiero que podamos leer juntos este pasaje. Romanos 8:28, que dice, y sabemos, vamos a leerlo conmigo, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Otra vez vamos a leerlos del principio juntos, más fuerte ahí, dile, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y el siguiente pasaje dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Quiero compartir hoy un poquito acerca de esto y tomar algunos pasajes para complementar lo que vamos a hablar hoy. Y yo no sé quién alguna vez en su vida ha dicho, necesito un cambio en mi vida. O sea, alguien que va a decir, hay momentos que decimos, necesito un cambio completo, y tal vez hoy llegaste tú a este lugar diciendo, necesito un cambio y quiero ver si en este lugar, si en el Señor también puedo encontrar ese cambio que yo he estado buscando. Y hoy vamos a hablar justamente acerca de eso, del cambio, de la transformación, porque quiero que entendamos que Dios nos diseñó para cambiar, ¿verdad? Para ser transformados. Dios no quiere que estemos estáticos. Dios no quiere que pasen 1, 3, 5 años y sigamos en el mismo lugar, sino que las cosas cambien. Y de hecho, sabes que por mucho tiempo yo comprendía mal y pensaba que para el hombre era imposible cambiar, que solo Dios podía cambiarnos. Y quiero explicar ahorita a qué me refiero con eso. O sea, yo pensaba que el hombre era siempre igual y solo Dios lo podía cambiar, pero realmente me di cuenta que es un error. Ahora, hay cosas que sí solo Dios puede cambiar, ¿verdad? Hay cosas que solo Dios puede cambiar, pero aparte, nosotros como humanos siempre estamos cambiando. ¿No es así? Simplemente piensa en ti hace 5 años. O sea, tú eras diferente físicamente, ¿no? Algunos eran más flaquitos, otros eran más gorditos, y seguramente estoy seguro que en 5 años has cambiado mucho, pero no solamente físicamente, has cambiado emocionalmente, has cambiado psicológicamente y siempre estamos cambiando. Entonces por eso yo decía que para mí era un error pensar que el hombre no cambia, porque más bien la realidad es que todos los días, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos siendo transformados. De hecho, pero el problema es que no siempre estamos siendo transformados a lo mejor, a las cosas correctas. O sea, todas las experiencias que vivimos nos van transformando, ¿no es así? Pero como te decía, la idea es hacia qué te estás transformando. Y me gusta este pasaje que leemos en Romanos 8:28. Porque miren, normalmente el versículo 28 de que dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien, es un pasaje que muy a menudo le decimos a una persona que acaba de pasar por un momento difícil, ¿verdad? Decimos, hey, pero Dios va a hacer que todas estas cosas difíciles que estás pasando cooperen para tu bien. Ese es como el uso más común que le damos a ese pasaje. Pero muchas veces como no continuamos hablando el versículo que sigue, creo que naturalmente tenemos la tendencia a pensar que ese bien del cual Dios habla significa comodidad. Es decir, a veces decimos, ok, estás pasando por un momento duro, pero después eso va a servir para que estés como más tranquilo, en más paz, las cosas se van a poner mejor. Es normalmente el término y el uso que le damos a ese pasaje, ¿verdad? Pero miren, ¿quién se da cuenta que en la Biblia a veces no es así?
Por ejemplo, para los apóstoles cada vez les fue peor. Estuvimos hablando por mucho tiempo en el libro de Hechos como para Pablo, o sea, cada vez le iba más difícil. Porque el bien del que Dios habla en este pasaje no es comodidad, no es ausencia de problemas. De hecho, el siguiente versículo explica claramente cuál es ese bien para el que Dios usa que cooperen todas las cosas. El versículo 29 dice, pues Dios, o sea, por lo tanto Dios que conoció a los suyos de antemano y los eligió, dice, para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. O sea, leyendo esos dos pasajes juntos debemos entender algo. Lo que en realidad está diciendo es, Dios hace que todas las cosas cooperen para que seas cada vez más semejante a Jesús. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces Jesús, en otras palabras, que está diciendo, todas las cosas cooperan para tu bien. Pero el bien para Dios significa ser cada vez más semejante a Jesús. O sea, lo que nos está diciendo es que Dios usa todas las circunstancias, todo lo que ha pasado en tu vida, no para llevarte después a un estado de mayor comodidad, sino para hacerte cada vez más semejante a Cristo, para seguir trabajando en tu carácter, para seguir trabajando en tus pensamientos, en tus emociones, de tal manera que todas estas cosas que vivimos vayan funcionando para el bien, que es ser semejante a Cristo. Por lo tanto, yo te decía, Dios nos diseñó para cambiar. Él quiere que todo el tiempo estemos cambiando, pero quiere que ese cambio sea para que seamos más semejantes a Jesús, ¿verdad? Hay gente que entrena para ser más semejante a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Hasta tenemos un Cristiano Ronaldo hondureño. ¿Alguien lo ha visto? Y nos cambiamos el peinado, la técnica para ser más semejantes a Él, pero Dios lo que quiere es que tú todos los días cambies para ser más semejante a Cristo. Y Él dice, y eso es el bien, eso es bueno. Porque yo no sé, yo te decía al principio, ¿cuántos necesitan un cambio? Todos necesitamos un cambio, pero el cambio bueno que realmente necesitamos es ser más parecidos a Jesús. Y yo te aseguro que mientras más parecidos a Jesús somos, más vamos a encontrar plenitud, más van a cambiar nuestros pensamientos, y aún cosas que hoy estamos buscando respuesta, satisfacción en otras cosas, nos daremos cuenta que no eran por ahí, sino encontramos la saciedad, la plenitud en Cristo Jesús, en conocerle y ser cada vez más semejantes a Él. En términos bíblicos, este proceso en el cual Dios nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesús, se le llama santificación. Di conmigo, santificación. Y me gusta este pasaje nuevamente porque a veces en la iglesia, cuando se habla de santidad, algunos lo interpretan como una carga, como algo pesado, como algo difícil, pero realmente Dios nos está diciendo aquí que la santificación, que la santidad es algo bueno, porque dice que Él va a ocupar todas las cosas para nuestro bien, y el bien es santificarnos, hacernos semejantes a Cristo. Y quiero que entiendas, la santidad no es una exigencia de Dios, sino es un regalo de Dios. No es una exigencia porque nosotros no lo podemos lograr solos, pero es un regalo porque es Dios quien nos santifica. Es Dios quien nos hace más semejantes a Cristo. Entonces, por eso es que la santidad no es un mal, no es una carga. La santidad es un bien. Y cuando vivimos en santidad es cuando experimentamos la mayor plenitud de todas. El pecado nos destruye. El pecado destruye familias, el pecado destruye naciones, trae injusticia, trae tanto dolor, pero la santidad es algo que trae bien y plenitud para nosotros, y es un regalo que Cristo Jesús nos quiere dar a cada uno. Así que nuevamente dice la palabra, todas las cosas Dios las va a usar para nuestro bien, pero bien es ser cada vez más semejantes con Jesús. Todos los días estamos cambiando entonces, y algo que es bien importante es entender que el llamado que Cristo tiene para nosotros no es solamente creer que Jesús existió y murió, sino es convertirnos en discípulos de Él. ¿Verdad? Que hay mucha gente que puede creer, pero un discípulo es aquel que está buscando ser entrenado para ser como su maestro. Por eso es que la santidad, la santificación, el cambio es algo
completamente, o sea, no se puede separar del evangelio, porque el llamado de Dios es ser discípulo. Y el discípulo está todos los días siendo transformado, entrenado para ser más semejante a su maestro, que es Cristo. Todos aquí que hemos tomado la decisión de decir: Jesús, yo quiero seguirte, somos llamados a ser discípulos de Él, cada vez ser más semejantes con Él. Lucas 6 del 39 al 40 nos dice: Jesús dio la siguiente ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? ¿No sé si está aquí también? Dice: los alumnos o los discípulos no son superiores a su maestro. Dice: pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Aquí está, dice: el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. O sea, la meta del discipulado, la meta de ser discípulos es justamente eso: ser más parecidos cada día con Jesús. Entonces, todos los días estamos siendo transformados, pero ¿a quién nos estamos pareciendo más? Y eso depende de quién te está discipulando, porque todos estamos siendo discipulados todos los días. La televisión, las películas, sin darnos cuenta, nos están discipulando. Mientras más nos exponemos a ciertos mensajes, estamos siendo discipulados hacia algún lugar. Y tú tienes que tomar la decisión de ser intencional en qué cosas te están discipulando, para que entonces o te vuelvas más semejante a Cristo, o te vuelvas más semejante a la cultura popular, te vuelvas más semejante a diferentes filosofías que tal vez estás llenándote y que sin darte cuenta te están discipulando. El fruto del discipulado es transformarte a algo, transformarte a tu maestro. Pero Jesús, el Señor, quiere que seas semejante a Él. Así que hazte la pregunta: ¿qué te está discipulando hoy? Pregúntale al que está junto: ¿qué te está discipulando hoy? Escuchaba una enseñanza de John Mark Comer, y él hablaba justamente acerca de este proceso de transformación, y decía que los psicólogos, los antropólogos hablan de 5 principales fuentes por medio de las cuales el hombre se está transformando o está cambiando todos los días. Porque decíamos, todo lo que estamos transformando. Entonces te voy a compartir 5 áreas a través de las cuales somos transformados. Y la primera es las experiencias que vivimos. Todas las experiencias nos van transformando. Pueden ser positiva o negativamente. Por ejemplo, hay gente que cuando se casa cambia, ¿verdad? Algunos bien y algunos cambian mal. Hay gente que, por ejemplo, cuando se casa como que le cae el 20 y por fin se vuelve responsable. ¿No es así? Entonces, esa experiencia le trajo un cambio. Hay gente que también cuando tiene un hijo cambia, ¿verdad? Como que le mete más ganas a la vida, como que ya se vuelve alguien que dice: uy, ya maduró ahora sí con el hijo, porque las experiencias lo van cambiando. Pero también las negativas a veces nos cambian. Por ejemplo, pueden haber personas que tuvieron una relación tóxica, dañina, y después de salir de esta relación se vuelve alguien hermético, se vuelve alguien como muy desconfiado, porque su corazón fue lastimado. Entonces la experiencia negativa lo cambió. Tal vez antes no era así, pero después de pasar por esa mala experiencia, es como que ahora él está de esa manera. Hay gente que tal vez pasa por situaciones muy, muy dolorosas y hace que después de la situación se vuelvan personas depresivas, tristes. Y tú decías: pero esta persona era tan alegre, ¿qué le pasó? Pero una mala experiencia provocó que él se volviera una persona con un corazón diferente. Amén. O sea, vamos viendo, entonces las experiencias nos cambian. Pero también, si estás apuntando, 2, somos transformados o cambiados por las narrativas que creemos. 2, somos cambiados por las narrativas que creemos. ¿Qué significa narrativa? Eso significa de qué manera interpretamos los hechos. O sea, muchas veces no tenemos la verdad, o más bien casi nunca tenemos la verdad absoluta de los hechos, pero siempre tenemos una interpretación de por qué creemos que se dan estos hechos. Por ejemplo, se habla muy a menudo, gracias, bro. Se habla muy a menudo acerca de que a veces si crecemos en un estrato social de mucha pobreza,
Hay narrativas que son diferentes a narrativas que se dan en clase media, que se dan en clase alta, que hacen que todos interpretemos muchos hechos de maneras muy distintas. Entonces actuamos de acuerdo a las narrativas que hemos creído. Si tú crees que tal vez toda la gente millonaria es porque hicieron algo ilícito, es porque tienen ahí conectes con algo, todo tu movimiento, toda tu acción va a estar siempre anclada a esas narrativas que están en tu mente. En otro caso, por ejemplo, también, si tú tienes cierta idea, has creído cierta interpretación de las narrativas, por ejemplo, de la creación, tú puedes creer que Dios te creó, o tú puedes creer que simplemente somos un fenómeno de la naturaleza que se dio por casualidad, y la narrativa que tú crees va a tener entonces muchos cambios en tu vida. Si tú crees que todo esto fue como algo que sucedió sin diseño, que sucedió por casualidad, incluso por ejemplo tu sexualidad está anclado a eso. Porque tú dices, bueno, si yo soy un fenómeno de la naturaleza y no sé ni por qué estoy aquí, no tengo que rendirle cuentas a ningún creador y por lo tanto puedo comportarme o construir la forma que yo interprete de cómo uso mi sexualidad. Entonces mi comportamiento siempre va a estar determinado por las narrativas que estoy creyendo. ¿Están aquí? Número 3, somos transformados también por los hábitos que tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el café. Aquí hay varios cafeteros, ¿verdad? Miren, yo sé que en Honduras es una nación bien cafetera, hay buen café. Yo he dado gracias a Dios porque aunque en Veracruz y México hay café bueno, es más raro. Pero aquí en Honduras es más fácil conseguir buen café y tomar. Así cuánto dan gracias a Honduras por el café que Dios le dio a esta tierra. Pero miren, cuando yo empecé a tomar café, que empecé a tomar muy pequeño, porque mi papá tiene la tradición de que él todos los días toma café y se va a un estacionamiento de un mall que está cerca de la casa, donde venden café de la Parroquia Express. Entonces pide su café. Hay varios que estuvieron en Veracruz, saben cuál es el café de la parroquia, ¿verdad? Entonces todos los días va, le dicen, ¿cuál? El de siempre, ya saben, ¿verdad? Entonces ya le dan el de siempre y él se queda en ese estacionamiento, quién sabe cuánto tiempo tomando su café y después regresaba a la casa. Mira, ya la gente sabía que aún gente que quería hacer negocio, pedirle algo, no lo llegaban a buscar a la casa, lo llegaban a buscar al estacionamiento porque ya sabían que temprano iba a estar ahí tomándose el café. Entonces mi papá me indujo el hábito de tomar café, pero él hasta el día de hoy se sigue tomando el café con mucha azúcar y azúcar de dieta. Y no porque estuviera a dieta, sino porque según él le daba un sabor más rico el azúcar de dieta que el azúcar normal. Entonces le echaba su café 3 sobres de azúcar de dieta, ¿verdad? Entonces yo empecé a tomar café y aprendí a tomarlo así. Un café y 3 sobres de azúcar de dieta. Esa era la forma en la que yo tomaba café. Entré a la universidad y así tomaba café, 3 sobres de azúcar de dieta, ¿verdad? Pero después, como que fui probando mejor café, pasó que en el lugar donde empecé a trabajar, que una empresa que hicimos, decíamos, no vamos a pagar oficina. Todos los días nos vemos en este café para trabajar, para ahorrar la oficina, ¿verdad? Entonces ahí era una buena cafetería. Traían café de todas partes del mundo, traían nuevos métodos, te explicaban, te daban a probar y como que uno va diciendo, mira, como que esto es diferente. Ahora, poco a poco entonces el hábito de tomar buen café, de tomarlo sin azúcar, fue haciendo que mi paladar cambiara. Ahora tomar café con un poquito de azúcar para mí es lo más horrible que puedes saber. ¿Pero por qué? Porque el hábito de dejar de tomar ese café con azúcar va transformando el paladar y redefine lo que te gusta y lo que no. De hecho es algo que muchas veces se llaman que hay gustos adquiridos. La comida que al principio te sabe fea, pero que mientras la vas probando más como que le vas agarrando el gusto y tu paladar se va adaptando a eso. Porque yo te decía que los hábitos que tenemos redefinen qué consideramos bueno y qué consideramos malo. Por eso es que un hábito siempre termina transformándote. Hay gente que hace mucho ejercicio y le gusta hacer ejercicio, pero tal vez al principio no le gustaba tanto. Lo hacía por disciplina, ¿verdad? Pero el hábito fue haciendo que poco a poco su cuerpo le empezara a gustar y ver los beneficios de hacer ejercicio, y más bien ahora cuando no hacen como que se sienten que no están completos, ¿verdad?
Entonces los hábitos siempre van transformando nuestro interior. Estamos ahí, estamos aprendiendo para ser transformados por Dios. Ahora, 4, somos transformados por el entorno. Yo no sé si a ti te pasa que tú dices como, es que aquí en Tegucigalpa todos manejan como que tienen ira, como que están enojados. Entonces hay un entorno en el cual ya a nivel ciudad hay ciertas cosas que se dan de alguna manera y uno, sea sincero, termina uniéndose a la cultura en la que vive, ¿verdad? Dice, no, si todos manejan así, pues yo también le meto ahí, le pito y todo, y entramos mucho porque estamos siendo discipulados por el entorno. O sea, la misma ciudad te está discipulando. Entonces te vas a otro pueblo y dices, tú eres de Tegus, ¿va? Porque ya vi que manejas como... Porque la ciudad te discipuló y está siendo transformado de acuerdo a eso. Cada empresa, por ejemplo, tiene una cultura interna que sin darte cuenta también te está discipulando. Si estás en una empresa donde todos son chismosos, te vas a volver chismoso en poco tiempo porque la cultura te está discipulando, ¿verdad? A menos que tú busques intencionalmente que no seas discipulado por ello. Pero siempre el entorno en el que nos desarrollamos nos discipula. Los muchachos que están estudiando en Zamorano, ya hay dialecto ahí adentro, hay cultura, hay cosas que lo que están discipulando. Malas muchas de esas, ¿verdad? Y que a veces cuando se gradúan les decimos, ya tienes que quitarte todo eso porque ya no estás estudiando ahí, pero es tan fuerte el discipulado del entorno que nos va transformando y a veces tenemos difícil reversar todo aquello. Vamos ahí. Y finalmente, 5, nuestras relaciones nos transforman. Al final ese dicho que decían las abuelitas de dime con quién andas y te diré quién eres, es real. O sea, las personas con las que tú convives todos los días, amigos, familias, todos ellos poco a poco van determinando qué te gusta, van determinando las cosas que tú terminas haciendo. Yo tenía, por ejemplo, un maestro de guitarra que, si tú a mí me preguntabas cuál es tu guitarrista favorito, era el mismo que el de mi maestro. ¿Verdad? Porque su influencia hacía que me gustaran las cosas. Si hubiera tenido otro maestro diferente que le gustara a otro, a lo mejor mi guitarrista favorito hubiera sido otro. Porque las personas con las que te relacionas, y más esposos, esposas y todo esto, te van transformando, te van cambiando, van haciendo que seas también de cierta manera semejantes a ellos, porque todo eso humanamente fuimos diseñados para ser transformados de esas 5 maneras. ¿Están ahí? Entonces todo el tiempo estamos siendo transformados por estas cosas, pero nuestra tarea como cristianos es alinear cada una de estas cosas que nos transforman con Dios para que seamos transformados a Jesús y no a cualquier otra cosa. Y aquí hay dos problemas que a veces son impedimento para tu transformación. ¿Quién quiere ser transformado? Decíamos. Hay 2 problemas mentales, 2 entendimientos incorrectos que nos impiden transformar. Uno es creer que no tienes que hacer nada y que Dios hace todo. Eso es incorrecto. O sea, yo te decía, Dios va a hacer la parte difícil, lo imposible lo va a hacer Dios. Pero si tú tienes una responsabilidad de posicionarte para recibir la gracia de Dios que te santifica. Pero si tú no te pones en la posición correcta, que es lo que vamos a hablar en un momento, aunque Dios quiere transformarte, tú estás bloqueando el movimiento de su Espíritu Santo en tu interior para tu transformación. Entonces, un error es decir, no importa lo que yo haga, Dios me va a transformar. No, Dios quiere que te alinees con Él para ser transformado. Y otro error que a veces la gente tiene es creer que solo leyendo la Biblia somos transformados. Y eso también es un error. La Biblia sí es importante para tu transformación, pero no lo es todo. Por eso hay mucha gente que a veces podríamos saber mucha Biblia y ser bien malos de carácter, ¿verdad? Juzgar a otros con pasajes, darle bibliazos a la gente porque están llenos de palabras, pero su corazón no está siendo transformado porque solo Biblia, solo letra no te transforma. Necesitas ser transformado en todas estas dimensiones en las cuales Dios nos creó para que verdaderamente Cristo sea formado en ti, para que verdaderamente Cristo sea formado en ti. Entonces yo te decía, nuestro deber es encontrar aquellas actividades espirituales
que se alineen a los mecanismos de transformación con los cuales Dios nos diseñó. Y lo voy a decir bien rápido. Al principio decíamos, somos transformados por las experiencias. Y una experiencia negativa puede traer una transformación negativa. Pero cuando tú traes tu dolor y lo presentas delante de Dios, Él te consuela y hace que aún eso doloroso sirva para tu bien. Pero el bien, dijimos, es ser más semejante a Cristo. Así que si tú quieres ser transformado, tus experiencias, todas esas cargas, llévalas delante del consuelo de Dios. Hay un pasaje que dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, también Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Mira, si tú has pasado por experiencias negativas y sientes que las sigues cargando, Dios puede usarlas para tu bien, para transformarte. Pero tienes que presentarlas delante de Él y decirle, Señor, aquí te las rindo. No voy a estar peleando más contigo. Voy a dejar de decir, ¿por qué, Señor, permitiste que pasara por eso? O sea, tú no sabes si a lo mejor, porque a veces decimos, Señor, ¿por qué si estoy en ti permitiste que pasara por eso? Pero tal vez si no estuvieras en Cristo, hubieras pasado por lo mismo, pero no tendrías a quién acudir con todo ese dolor. Pero en Cristo podemos llevarle a Él todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, y Él va a traer consuelo para nuestras vidas. Tal vez no en un día, porque necesitamos pasar un proceso, pero cuando presentamos todas esas experiencias positivas y negativas delante de Dios, vas a salir transformado del dolor, pero no transformado negativamente, sino transformado positivamente. Y aún Dios, como dice ese pasaje que leímos, te va a usar para comprender mejor a otros, para consolar a otros, porque usó tu dolor para el bien. Usó tu dolor para hacerte más semejante a Cristo. Cristo mismo tuvo que pasar por el dolor más grande. Él fue crucificado, Él fue golpeado, fue latigado. Entonces, y por medio del dolor muchos recibimos vida eterna. Y Dios aún puede usar que nuestro dolor, que no es que Dios provocó el dolor, pero Dios lo puede utilizar para aún traer vida a muchas personas que Él ponga a tu alrededor. Así que si quieres ser transformado, pon todas esas cargas, esas experiencias delante de Jesús. Y yo sé que Él te va a consolar. Yo sé que Él va a traer consuelo y que aún eso lo va a usar para su gloria. Lo va a usar para el bien, para bendecir a muchas personas. Eso es lo que decía Romanos 8:28. Él usa todas las cosas para el bien, para ser más semejantes a Él. Yo te decía, número 2, somos transformados por las narrativas que creemos. Y es ahí donde entra la palabra. En vez de creer todo lo que el mundo nos está diciendo, debo empezar a creer lo que cómo la palabra interpreta el mundo. No puedo interpretar la Biblia desde mi cosmovisión del mundo, sino que debo interpretar el mundo desde lo que la Biblia me dice, para que de esa manera yo pueda empezar a ser transformado. Y por eso necesitamos enseñanza. Por eso cada domingo que escuchamos la palabra, sin darte cuenta, estamos siendo transformados. Pero como te decía, es complementario a todos los demás mecanismos por los cuales Dios nos transforma. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Iglesia, necesitamos interpretar al mundo desde la Biblia, no interpretar la Biblia desde el mundo. Tú puedes estar escuchando hoy muchas cosmovisiones feministas, liberales y tantas cosas, y hay gente que incluso busca interpretar la Biblia desde esas posturas. Entonces se crea un desastre que hace que las cosas no funcionen, porque las cosas funcionan cuando las hacemos de acuerdo al mensaje de Dios. Y como iglesia, a veces no vamos a ser políticamente correctos, pero sí necesitamos ser bíblicamente correctos en lo que opinamos, en lo que pensamos, aunque no se amolde al pensamiento dominante del mundo. Pero estamos llamados a traer una narrativa diferente, la narrativa de Dios, la cual, si tú tienes fe en Jesús, debes creer que esa es la verdad absoluta. No es una verdad relativa,
sino debes creer que lo que la palabra dice es una verdad absoluta y que esa es la verdad, que Cristo es la verdad y que debemos interpretar cada cosa del mundo de acuerdo a la palabra. Pero cada vez más los jóvenes van a escuchar muchas ideas, muchas visiones diferentes, pero necesitamos aferrarnos a la palabra para que nuestra transformación sea cada vez más semejante a Cristo. No semejante a ningún otro filósofo, pensador o ideología de este mundo, sino semejante con Jesús. ¿Estamos aquí? Así que ¿cuántos van a seguir profundizando en la palabra? O sea, necesitamos que estar estudiando la palabra para ser transformados. Número 3. Dijimos, somos transformados por los hábitos, y ahí es donde entran lo que llamamos disciplinas espirituales: oración, ayuno, leer la Biblia todos los días, el ofrendar, todas esas cosas que son disciplinas espirituales, hábitos que practicamos, nos van transformando para ser también cada vez más semejantes con Jesús. Yo te decía hace un momento el ejemplo, los hábitos lo que hacen es cambiar tus gustos, cambiar lo que tú percibes como bueno, cambiar lo que tú percibes como malo. Si hacer ejercicio al principio es una disciplina, pero después tu cuerpo se vuelve parte esencial de él, orar al principio te puede costar un poco, pero el hábito te transforma para que la oración se vuelva el oxígeno que necesitas todos los días para seguir adelante. Todos esos hábitos y disciplinas nos van transformando cada vez más por Jesús. Por eso necesitamos hábitos, disciplinas espirituales, si queremos ser cada vez más semejantes a Él. Amén. Número 4, te decía, somos transformados por el entorno. Y la palabra me encanta porque el entorno donde mayormente somos transformados se llama el Espíritu Santo. Hay veces que no estamos escuchando una palabra, no estamos practicando una disciplina espiritual, simplemente estamos un tiempo en medio de la presencia del Espíritu Santo y sin darte cuenta Él te está transformando. Tú no te das cuenta, pero cuando estás aquí adorando a Dios de todo corazón, no solamente estás cantando, sino que hay una atmósfera que se mueve en el entorno que te está transformando mientras tú estás inmerso en ella. Dice 2 Corintios 3:18, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. O sea, dice, el Espíritu Santo nos transforma más y más parecidos a Cristo cuando estamos ahí viendo, reflejando, contemplando, experimentando la presencia de Dios. En ese entorno estamos siendo transformados. O sea, cuando estamos en un tiempo de vigilia, una noche de adoración, todo eso nos está transformando porque la presencia misma de Dios nos mete en este ambiente y atmósfera que sin darnos cuenta nos está transformando. Y cierro hablando de este último punto que decíamos, somos transformados por nuestras relaciones. Tu matrimonio te transforma, las personas con las que te rodeas te transforman. Pero cuando tú vienes a Cristo, el Señor te invita justamente a experimentar una nueva relación. En primer lugar con Él, en primer lugar con Dios, pero también te invita a tener una relación con su iglesia. Es decir, con cada una de las personas que están aquí a tu alrededor. O sea que si tú tomas un momento y ves a tu alrededor, aquí Dios dice, yo también te estoy invitando a tener una relación con estas personas, y por medio de esa relación Él también nos está transformando. Hay un proverbio que dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre con el hombre, ¿verdad? Al estar en contacto unos con otros. Es más, hasta a veces cuando te enojas con alguien, eso también está sirviendo para tu transformación, porque te revela algo que necesita ahí ser limado, ¿verdad? Ser quitado. En el lugar secreto podríamos pensar, uy, qué santo soy, pero ya cuando estás con la gente ahí es cuando sale el verdadero yo, ¿verdad? Y Dios trae esas relaciones, esas amistades para poder también transformarte. Y es por eso que para nosotros como iglesia, todo el diseño que hemos buscado tiene que ver con que seamos discipulados y transformados por Jesús. Y las comunidades que también estamos formando, grupos más pequeños para hablar, para convivir, para relacionarse, no solamente es tener amigos, sino es que ese grupo, esa relación
sirva para que también tú seas más semejante con Cristo. Porque una comunidad bíblica es también el instrumento de Dios para transformarte y hacerte más semejante con Jesús. Pero aún ahí, la relación más importante de todas a la cual el Señor nos llama es que tú puedas tener una relación personal con Él, con Dios. Y Cristo murió en la cruz llevando el castigo de nuestros pecados, porque la Biblia nos dice que nosotros, a causa de todos nuestros errores, nuestros pecados, no teníamos derecho a Dios, no teníamos acceso a Dios, porque Dios no puede tener comunión con un pueblo que no es santo. Pero Cristo Jesús, que Él desde el principio anhelaba tener una relación contigo, por eso Él vino a morir y pagó ese castigo en la cruz para que nosotros pudiéramos hoy recibir lo que Él sí se merecía. Porque Cristo desde el principio Él vivía una perfecta comunión con Dios. Y hay una parte en la Biblia que Jesús está en la cruz y por un momento dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos dicen que ese momento en la cruz es la primera vez en la eternidad donde el Hijo dejó de tener comunión con el Padre. Se separaron, se rompió la relación. Un momento en la cruz, porque Jesús estaba llevando todos los pecados del mundo y el pecado impide relacionarse con el Padre. Y él dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y es que el Padre por un instante dejó de relacionarse con Dios para que en ese momento en la cruz Jesús llevara ese castigo, que era que nosotros no podíamos relacionarnos con Dios. Así que por un momento Él dejó de estar en comunión con Él para que por medio de su sacrificio ahora nosotros podamos tener comunión con Él. O sea, la cruz de Jesús, Jesús murió no para darte una religión, Jesús murió no para darte un dogma, no para darte un moralismo, sino que Jesús murió para invitarte a una relación que antes era imposible, pero que por medio de su gracia y su sangre y sacrificio ahora es posible para ti. Y te voy a decir que esa es la relación más importante que puedes tener y que va a traer un cambio a tu vida. Al principio te preguntaba: ¿quién ha dicho necesito un cambio en mi vida? Las relaciones nos cambian y una relación con Dios es lo que más te va a cambiar. Una relación con Dios, una relación con su iglesia es lo que más te va a cambiar. Pero sabes, yo pensaba y meditaba que uno de los mayores impedimentos en este tiempo para tener relaciones fructíferas, porque ¿cuántos saben que una relación se trabaja? Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Pero una de las cosas que más en estos tiempos están limitando que crezcamos en nuestras relaciones es la forma en la que estamos definiendo el éxito. Porque hoy el éxito se ve como buenas finanzas. Hoy el éxito se ve como popularidad. Y tú podrías decir: no, pero yo no pienso eso. Pero si eres bien sincero, ¿cuánto te la piensas para subir una foto a una red social? ¿Por qué? Porque estás realmente discipulado en cierta medida por mostrar una imagen, por mostrar una imagen de éxito, por mostrar una imagen de apariencia física que nuestra mente inconscientemente ha adoptado como medida de éxito. Y eso provoca que hoy hay gente trabajando mucho para tener dinero, pero que su relación con su familia está muerta. Hay gente que puede tener una buena apariencia, pero su relación con Dios en lo privado está muerta. Pero yo quiero invitarte hoy a que tú puedas redefinir qué es éxito para el Señor. Y que tu éxito no se base en cuánto dinero tienes, qué tan popular eres, cómo eres visto por la sociedad, sino que tu éxito se base en qué también están tus relaciones. Tú puedes decir:
no tengo mucho dinero ahorita, pero estoy bien con mi esposa, estoy bien con mis hijos, estoy bien con Dios, y eso me hace sentir pleno. Y ya si el dinero viene después o no, o me mantengo ahí medio en el camino, nada de eso me hace sentir mal, porque yo estoy pleno, porque tengo una familia exitosa, porque tengo unas relaciones con amigos exitosos. O sea, quiero que hoy puedas quitarte la carga de querer impresionar al mundo y más bien dedicarte a tener una buena relación en tu hogar, con Dios, con amigos que realmente te beneficien. Hay gente que se quiere hacer amigos de gente influyente, de gente que tiene posiciones políticas, para seguir escalando en lo que el mundo dice éxito, y por meterse a eso descuidan relaciones que sí importan de verdad. Que tu éxito sea tu relación con tu familia, con Dios, con amigos verdaderos, y eso te haga sentir pleno todo el tiempo. Leía que aún nos dicen que tener buenos amigos reduce el riesgo de infartos. Y no es una de esas noticias de Facebook falsas, ¿verdad? Sino que realmente era un estudio que hablan de cómo las relaciones, cuando son buenas, quitan el estrés, quitan la carga y nos traen una paz interior. Probablemente Jesús, cuando dijo: vengan los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, Él estaba diciendo: porque te estoy invitando a una relación que te va a traer esa paz que estás necesitando. Yo quiero que por un momento puedas, si estás ahí con tu familia, puedas tomarlo de la mano, puedas verlo, y que puedas decirle: mi éxito es estar bien con Dios y estar bien contigo. Y de verdad, y cuando esa medida cambia en tu mente, abre una puerta para que te inviertas más en tus relaciones que en otras cosas que son menos importantes, y experimentes también más la transformación de Dios. Yo te quiero decir: invierte en tus relaciones, invierte en tu relación con Dios, invierte en tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, invierte en tu relación con amigos verdaderos, y créeme que te vas a sentir pleno, satisfecho, aunque no tengas tantos millones en tu cuenta, aunque no tengas tantos seguidores, aunque no tengas el mejor puesto, el mejor trabajo, la empresa más exitosa. Todo eso es secundario cuando estás bien con Dios, cuando estás bien con tu familia, cuando estás bien con tus amigos.